Buenas tardes a todos. Como siempre, agradeciendo al Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA eh, por darme la oportunidad de dar este taller. Este es el tercer taller que doy de este año relativo al tema previsional, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones relativas a pensiones, ¿sí? En primer lugar, pensión por fallecimiento de un jubilado o una jubilada. Eh, Documentos a presentar, ¿no es cierto? Cuando fallece un jubilado o una jubilada, todo va a depender, ¿no es cierto?, de si está casada o no está casada, ¿sí? Entonces, pero en primer lugar tenemos que presentar, si está casada la persona, presentamos certificado de defunción, certificado de matrimonio y formularios que tenemos, como siempre, el PS 6.4, que es el de la carta poder, si somos apoderados. Nunca hay que olvidarse de que uno es apoderado, ¿no es cierto?, para tramitar solamente. Pero es importante porque después, si en caso de que eh, el cliente, ¿no es cierto?, no quiera abonar, siempre tenemos los honorarios, tenemos la carta poder, ¿no?, como, eh, digamos, un antecedente de que hubo una intervención, ¿no es cierto?, de parte nuestra, como apoderado. Esperen un segundo, que se me trabó acá. Ahí está. Bueno, después va la solicitud de prestaciones previsionales, donde la parte de arriba va a ir toda la parte del causante, ¿no? Y la parte de abajo va del solicitante, que va a ser, digamos, el cónyuge, ¿no? Supérstite. Bien. Luego tenemos la solicitud de prestaciones, esta sigue atrás, la misma, porque es en doble faz. Eh, Luego tenemos acá, si percibe alguna jubilación, Fuerzas Armadas, etcétera, es el formulario 6.284. Después este consentimiento de guarda documental, porque se debe guardar la documentación por 2 años, ¿sí? En manos o sea, del profesional o directamente del cliente. Consentimiento por parte del interesado para realizar evaluación patrimonial y socioeconómica, ¿no? Esto lo vimos en los talleres anteriores, que siempre se hace una evaluación ANSES para ver si la persona, en una pensión no hay problema, pero más que nada cuando es una jubilación, pero igual lo piden esto. Este formulario depende, la UDAI que nos dirijamos, ¿no? Bien. Vamos a la pensión por fallecimiento del o la conviviente, ¿sí? ¿Qué documentos tenemos que presentar? Certificado de función, certificado de convivencia, certificado de domicilio y pruebas, ¿sí? La diferencia que hay, ¿no es cierto?, cuando hablamos de eh, pensión por fallecimiento de un jubilado, pero la persona estaba casada legalmente, ¿no? Si está casada legalmente, presenta un certificado de matrimonio actualizado. Eh, Muchas veces la libreta de matrimonio, pero no es suficiente porque piden un certificado actualizado. ¿Para qué? Para saber si hay una nota marginal donde dice si se habían divorciado anteriormente o no. Por eso siempre se pide actualizada. No es necesario que venga con timbrado ni nada porque es para un trámite previsional. Eh, bueno, entonces la diferencia, digamos, con la persona que está casada
y la que no está casada, es que acá presentamos un certificado de defunción, certificado de convivencia, un certificado de domicilio, en lo posible, si coinciden los domicilios, ¿no? Cuando coinciden los domicilios, es bueno presentarlo actualizado. Y pruebas, ¿no? Muchas pruebas vamos a necesitar acá. Dentro de las pruebas, ¿no es cierto? Vamos a necesitar declaración testimonial. Ahí se hace, si es en provincia, en un juzgado, puede ser en un civil, un juzgado de paz letrado, si es una ciudad más chica. Presentamos con 2 testigos, una declaración testimonial donde dicen que ellos conocían las personas, que convivían juntos desde hace más de 10 años, por ejemplo, ¿no? Tiempo de convivencia. El tiempo de convivencia es 2 años cuando tienen hijos, 5 años si no tienen hijos. Bien. Después, los hijos. Si los hijos son menores, menores de 18 años, van a cobrar una pensión, ¿sí? Y va a ser compartida, digamos, con el causante. También podemos presentar como prueba la escritura. Si hay una escritura o si hay un boleto de compraventa también, presentamos como prueba de que convivían, donde esté el nombre, figure de las 2 personas, del causante, ¿no es cierto?, y del cónyuge supérstite. Impuestos, cuentas bancarias, prepaga, obra social. Puede ser que si uno trabajaba lo tenía, que la cónyuge estuviera a cargo en una obra social, por ejemplo. eh, eh, Después, si la cónyuge no logra a veces, no logra con todos los medios de prueba, ¿no es cierto? Porque es muy complicado. Hoy en día ANSES pide demasiados requisitos y demasiadas pruebas, ¿no? Quiero decir. ¿Y qué sucede acá? Cuando no directamente son rechazadas la mayoría, ¿no? La mayoría dice su trámite resultó en forma desfavorable, ¿no? Bueno, ahí tenemos que apelar y seguir presentando cosas. A veces también se pueden presentar, si la persona estuvo enferma, la historia clínica que coincida con el domicilio, ¿sí? Estudios médicos también, compras de la farmacia, bueno, toda la documentación que puedan recabar, que venga a nombre en el mismo domicilio, ¿no? Porque ese es el problema. El problema es cuando no hay una unión convivencial, no hay un concubinato como era anteriormente, ¿no es cierto? Que pudiera probar de que ellos vivían juntos. Pero tienen que tener el mismo domicilio para ANSES, si no empiezan las verificaciones y empiezan a preguntar a vecinos, y hay vecinos que de repente no conocen las personas o se mudaron o son nuevos, o hay pocas casas en el lugar donde viven, bueno, etcétera. Hay un montón de situaciones, ¿sí?, que pueden entorpecer los trámites y puede, o sea, ser negativo nuevamente, ¿no? Tenemos igual el recurso de reconsideración y por último tenemos la CARS para presentar, ¿no? Y ya después tenemos que ir a la justicia directamente, cuando se terminan los recursos, y bueno, y ir con todo y probar lo máximo que se pueda. Casos a resolver. Bueno, traje varios casos, ¿no?, que después me gustaría ver cuando ustedes
cuando termine yo la exposición, que ustedes puedan anotar estos casos y ver cada uno, ¿no es cierto?, cómo se podría resolver. El caso A, tengo casados, pero con diferentes domicilios, ¿no? Entonces, ¿cómo dirán ustedes que están casados pero diferentes domicilios? Porque de repente la persona se fue a vivir al sur por motivos de salud y la otra persona está viviendo en otra ciudad. Bueno, ahí tenemos casos de diferentes domicilios. No están separados, fueron por cuestiones de salud solamente. Bueno, y cambiaron el domicilio. Ahí está el error, cambiar el domicilio. Bueno, entonces ahí tenemos un problema. Cambiaron de domicilio, ¿por qué? Porque a lo mejor querían hacer se cambiaron a una zona por salud, una zona rural, porque pagaban menos, por ejemplo, los seguros del auto. Cambiaron el domicilio porque tenían otro domicilio legal, por ejemplo, donde tenían un comercio y recibían las notificaciones. Entonces, vivían de repente también en la misma casa, pero en el documento figuran dos domicilios diferentes totalmente. Bueno, este es un caso también que ANSES lo ve dudoso, como que estuvieran separados, separados de hecho, y a lo mejor no estaban separados de hecho, pero bueno, ahí empiezan las verificaciones, y las verificaciones muchas veces no salen como uno espera, o a veces se hacen en domicilios equivocados, ¿no? Y es más complicado. Pero bueno, acá yo tuve el caso de una persona que vivía en San Antonio de Areco y otra persona que vivía en Bariloche, casados legalmente. La persona viaja a Bariloche, uno de los cónyuges, y ¿qué pasa? Se enferma, se tiene que operar, no se puede trasladar, tiene que hacer cambio de domicilio para que lo puedan atender en ese lugar, fallece con domicilio en Bariloche. Entonces, la persona que está en San Antonio de Areco quiere iniciar el trámite de pensión y, bueno, fue bastante, les digo, riguroso ANSES en cuanto a esto, porque, claro, un domicilio diferente, parece que se hubieran separado, pero en realidad se demostró con las pruebas, ¿no es cierto?, de médicas y testigos. Llevó, les digo, más de 3 años probar esto. Caso B, unión convivencial con diferentes domicilios. ¿Sí? Siempre me refiero a los diferentes domicilios en el DNI, ¿no? Entonces, ahí es más difícil todavía, cuando no están casados, pero hicieron la unión convivencial. O sea, hay un concubinato, digamos. No es que lo hicieron en el registro civil, no tienen ningún papel, digamos, ¿no? Yo hablo de unión convivencial porque viven juntos, pero no hay ningún papel que registre que vivan en aparente matrimonio, porque no tenemos, nunca cambiaron el domicilio, ¿no? Que eso sucede en muchas parejas que son mayores, nunca cambiaron el domicilio, nunca se quisieron casar, teniendo la oportunidad de haberse casado, y bueno, y después pasan estos problemas, ¿no? Bueno, el caso C es la unión convivencial con escasas pruebas, ¿sí? Acá tienen el mismo domicilio,
en el documento, pero no hay nada a nombre del otro conviviente. Un conviviente es el dueño de la casa, tiene todo, tiene eh, la luz, el gas, todos los servicios a su nombre. La conviviente solo tiene el domicilio con él y nada más. No hay otra prueba. O sea, son apoderados de ANSES, ambos, los dos jubilados, pero la señora no tiene nada. Bueno, fue el resultado de esta iniciación de trámite desfavorable, ¿sí? Hasta el momento a resolver todavía. ¿Por qué? Porque faltan pruebas. Son muy escasas las pruebas. O sea, también está el carné de PAMI, ¿no es cierto?, con la dirección, el domicilio, pero para ANSES no es suficiente. Menos en estas épocas, la época que estamos, que no hay mucho dinero, ¿no? Entonces tratan de extender los trámites lo que más pueden. Después tenemos el caso de la unión convivencial con el mismo domicilio, ¿no? Cuando tenemos acá mismo domicilio, eh, ya se facilita mucho el trámite. Ponemos dos testigos, hacemos una declaración testimonial, y si tenemos la suerte, ANSES lo aprueba. No siempre lo aprueba tampoco. O sea, yo creo que a veces las verificaciones fallan, la mayoría de las verificaciones, porque van al lugar equivocado, preguntan a la persona no indicada y ¿qué debemos hacer acá, no? Otra vez volver a repetir que se haga la verificación, porque si no, queda el trámite inconcluso, queda el trámite que no desfavorable, y tenemos días para apelar. Y muchas veces queda en inicio nada más, ¿sí? Entonces, apelamos y queda en inicio. Lo que hay que hacer es ir a ANSES y pedir el expediente, ¿no es cierto? Tomar vista de la causa, pedir el expediente y ver que se pueda hacer una presentación. O pedir la negativa, pedir por qué está rechazado el expediente, ¿no es cierto? La resolución, que muchas veces no la quieren dar, la tienen ahí, dice que está la firma, pero puede tardar meses, a veces tarda un año. Tengo del 2021 muchas que van a otra UDAI porque esa UDAI no lo puede resolver. Esto sucede mucho en provincia, ¿no?, de Buenos Aires. En Cava también, pero más en provincia. Por ejemplo, uno le inicia, supongamos en Morón, y de Morón la mandan, puede resolver ahí, pero como tienen muchos casos, la mandan a Hurlingham o la mandan a La Matanza, depende dónde, ¿no? Van a resolver de diferente manera. Por eso, siempre hay que aconsejar cuando viven en pareja y no tienen el mismo domicilio, tratar de que cambien el domicilio, ¿sí? Porque no quieren casarse, no quieren hacer en el registro civil la unión convivencial. Bueno, entonces tener el mismo domicilio y que lleguen cosas a ese domicilio, que tengan algo en común ambos, porque si no, no se resuelve. Vamos a ver el matrimonio in extremis, ¿sí? Supongo que muchos lo conocen, que lo habrán visto. No es muy estudiado en la facultad, o sea, se ve como un tema más, no hay mucha jurisprudencia, no hay mucha doctrina en base a esto, ¿no? Bueno, el artículo 2436 del Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, voy a hablar del nuevo artículo, dice: la sucesión del cónyuge no tiene lugar
si el causante muere dentro de los 30 días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento de la celebración, conocida por el superstite, y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial. ¿Sí? Bueno, me van a preguntar qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo. Sí, hay una conexión. ¿Por qué? Porque acá puede suceder, ¿no? Esto sucedió mucho también en estos 2 últimos años pasados que tuvimos la pandemia, el COVID, ¿no? COVID. Entonces, cuando empezó el COVID, o sea, falleció mucha gente estuvo internada, a las personas que quizás tenían una enfermedad persistente, fue el desenlace más rápido, y bueno, hubo algunos matrimonios in extremis, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ¿no? El matrimonio no se considera válido, ¿sí? A los efectos de la sucesión y a los efectos de la pensión. Ahí estamos hablando por la pensión. Entonces, este matrimonio es una forma extraordinaria, ¿no es cierto?, de matrimonio, pero en realidad acá se cumplen todos los requisitos, o sea, se casan las personas con jefe de registro civil, ¿no es cierto? Con la diferencia de que esta persona le queda poca vida y que ambos conocen que esto sucede. Si es el caso, por ejemplo, puede ser, supongamos, de una enfermera con un señor que está enfermo y él no tiene a nadie y le quiere dejar sus bienes, su pensión, aunque sea que no tenga nada, pero le quiere dejar la pensión y se quiere casar. Bueno, si muere antes de los 30 días, la ley no le va a otorgar esa pensión. Ya hubo unos cuantos casos de matrimonio in extremis que resultaron en forma desfavorable en ANSES. ¿Por qué? Porque se cree que siempre que hay una captación de la herencia, ¿no es cierto?, de que la persona se va a quedar con la fortuna de esta persona que conoció hace unos días, nada más, ¿no? Pero bueno, el Estado siempre está atrás de todo esto, porque si no sería una herencia vacante, ¿no? Supongamos que, o si hubiera otros parientes que tuvieran derecho, el cónyuge superstite desplazaría a los demás, ¿no? Pero bueno, acá lo importante es que si hubo una unión convivencial, entonces el matrimonio va a ser válido. Antes decía, el antiguo Código Civil decía que si era para regularizar una situación de hecho, entonces también lo iba a considerar válido. Pero en la mayoría de los casos, ANSES los rechazó y después fue a la justicia y también los rechazó. Pero yo no veo por qué, o sea, si una persona quiere casarse y está consciente, o sea, siempre que esté en plenas facultades, ¿no es cierto? Hay jurisprudencia sobre esto, de que la persona pueda dejarle los bienes o su pensión solamente a quien quiera, ¿no? Quiera casarse y dejarle la pensión, sea hombre, sea mujer. Eh, pero este artículo fue uno de los que no se reformó con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y bueno, no, la, la persona, o sea, no se modificó nada, o sea, lo único que se modificó, lo de la unión convivencial. Antes decía sobre una situación de hecho, regularizar situación de hecho. Bueno, que se puede demostrar, pero claro, el caso de la enfermera con un señor mayor o de una señora con el enfermero es
más difícil de demostrar, ¿no? Todo esto. Bueno. Un poquito analizando este artículo, ¿no? De lo que veníamos diciendo ahora. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le corresponde la pensión al cónyuge superstite en este caso? ¿Se respeta la voluntad del causante? ¿No? Porque por más que diga lo que diga el artículo, está limitando la autonomía de la voluntad, ¿no es cierto?, del causante. Entonces, la idea es acá ver por qué no le corresponde la pensión, porque si es así sea una mínima pensión, la persona, claro, para la ley se cree que está especulando, ¿no es cierto?, con lo que tiene la persona por fallecer, ¿no? Porque en este caso es una enfermedad grave, ambos saben que va a suceder. Entonces, si le corresponde o no le corresponde pensión. Bien. Esto lo dejo ahora para el caso con un muchacho joven que se llevaban como 40 años, el caso de Adelfa y Romualdo, creo que era, que se casaron y ella fallece antes de los 30 días en la luna de miel, ¿no? En realidad, la idea era que ya vivían juntos de hacía muchos años, ella quería dejarle, no tenía hijos, no había sido casada nunca y quería dejarle la herencia a este chico, digamos. Entonces, eh, eh, aquí sí se ganó el juicio porque se presumía que había una unión de hecho anterior. Esto fue anterior a la reforma del código. Eh, y bueno, finalmente pudo quedarse con la pensión y con una casa que tenía, ¿no? Pero ella justo muere antes de los 30 días. Fue un caso muy conocido y que, bueno, por supuesto la gente y la ley no lo creía, ¿no? De que podía haber existido, pero sí hubo pruebas suficientes como para ver que ellos convivían y que nada podía impedir, o sea, la diferencia de edad, que se pudieran casar y que ella le pudiera dejar la pensión a él y todas sus pertenencias, ¿no? Bueno. Como conclusión, es fundamental que los cónyuges o convivientes tengan el mismo domicilio en el DNI, ¿sí? Siempre el domicilio es importante porque ANSES duda mucho de esto y muchas veces va a hacer muchas verificaciones y se demora muchísimo el trámite, les digo, ¿eh? Puede pasar 1 año, 2 años, como les decía. Entonces, es muy complejo demostrar la validez de las diferentes pruebas en este caso también, ¿sí? Es complejo. Si tenían, en un caso tuve que explicar cuando tenían convivientes con distintos domicilios, ¿no? Y con hijos en común. Entonces, ¿ahí qué pasó? En ese caso tuve que explicar que el domicilio que vivían era el domicilio conyugal, con sus 2 hijos. Los otros domicilios que figuraban en diferentes documentos eran domicilio comercial, domicilio legal. Entonces, esto todo a verificación, todo pasó a verificación y tardó mucho tiempo, porque hasta verificar con los vecinos si vivían en esa casa o no, por qué tenían diferentes domicilios, salvo los hijos que sí tenían el domicilio en ese lugar, porque iban al colegio
o sea que correspondía a ese domicilio y esa localidad. Pero los padres tenían diferentes domicilios en diferentes localidades, ¿no? Bueno, y es necesario presentar la mayor documentación posible para lograr la pensión, ¿sí? Porque todo sirve, o sea, cualquier papel que tengan, hasta pasajes de avión, estadías en hoteles, seguros del automotor, si vendieron un auto de repente o le compró un auto el cónyuge al otro. Bueno, todos son medios de prueba, todos son medios de prueba. La única, ¿no es cierto?, pensión que va a salir favorable automáticamente es la de que sean casados, tengan el mismo domicilio, y siempre vivieron en el mismo lugar, juntos. Bueno, esa sale en 3 meses, así les digo, rapidísimo. 3 meses, el cónyuge o la cónyuge superstite va a tener la pensión. Lo demás, que parece tan engorroso, ¿no?, que es cuestión de tener paciencia, juntar la documentación. En el caso que les decía, que 2 hijos, mismo domicilio, de convivencia, pero no en los documentos, juntando todas las pruebas, explicando en una nota por qué el cambio de domicilio, ¿no? Y qué documentación llegaba a cada domicilio también. Bueno, se puede probar, pero va a tardar mucho tiempo, ¿sí? O sea que no va a ser rápido. Calculen que puede tardar 1 año. Luego se va a pagar retroactivamente todo ese año. Siempre que sea todo favorable. Ahora, si es desfavorable, ya tenemos que apelar. Y si sigue siendo desfavorable, tenemos que seguir apelando, ¿no? Y el caso de... Ahora vamos a ver entonces los 4 casos para que ustedes me digan, me hagan preguntas, a ver qué les parece, cómo se pueden resolver de la mejor manera, ¿no? Bueno. Muchas gracias aquí por todo, y pasamos ahora a las preguntas, ¿sí? Habilitamos de ahí del centro de graduados. No sé si me escuchan. A ver. Sí, Roberto, acá estoy. Hola. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Bueno, sí. Acá la tenemos a Graciela, que quiere hacer una pregunta. Ahí, Graciela, te estoy solicitando que actives el micrófono. Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo va? Yo quería consultarle por el tema de la información sumaria. ¿En qué consiste exactamente esto de que es tan importante la información sumaria Sí, en el caso de la convivencia, ¿no? claro, de la ¿Qué es? convivencia. ¿Qué es lo que hay que Muy llevar? ¿Qué requisitos tiene? 2 testigos que digan, ¿no es cierto?, que conocen a la persona, que desde cuántos años la conocen, que saben que vivían en ese domicilio, qué actividad realizaban, que ellos, o sea, no tienen ningún interés, digamos, en el caso, ¿no? O sea, que no les comprende las generales de la ley, digamos, ¿no? Pero es muy importante siempre los dos testigos. Tanto también a veces hacer la información sumaria, por ejemplo, con respecto a la convivencia post-mortem también, con 2 testigos. No tiene tanta relevancia como la convivencia que se hace cuando los 2 están vivos, ¿no?
que no se quieren casar o otras circunstancias, o no tienen el divorcio terminado, supongamos, pero están viviendo juntos, entonces la declaración testimonial post-mortem también tiene relevancia. No te escucho. Ahí le estoy reactivando el audio otra vez. Sí. Okay. No, pregunto, esto yo tenía entendido que era un instrumento público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero pongamos que esto es en provincia. ¿Ante qué entidad se hace? ¿Ante ANSES? No, lo tenés que hacer en un juzgado de paz letrado, por ejemplo, o en un juzgado civil. Ah, ok, perfecto. ¿Tanto en Cava como en provincia, doctor? Sí, se puede pedir, hay que pedir turno y se va con los testigos y se hace directamente. Es muy importante, porque es una prueba más. A ver qué pasó. Graciela, ¿ya está resuelto? ¿Necesitas que te active de nuevo? No, listo. Bárbaro. Gracias. Ahí le activo a Elsa. Elsa. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Una inquietud. En el caso de las pensiones, ¿no? Por fallecimiento, ¿hay algún tiempo, digamos, esto prescribe el derecho? Eso por un lado. ¿Y qué pasaría cuando fallece el cónyuge si supongamos tenía 25 años de aporte? No tiene, digamos, el cónyuge superstite, ¿puede iniciar algún tipo de pedido? ¿Cómo se maneja eso? Sí. Mirá, como haber tiempo de prescripción no hay, porque vos podés presentarla. Tuve clientas que presentaron, por ejemplo, 2 años después, haciendo una nota, ¿no es cierto? Una nota explicativa de el por qué inicia la pensión tan tarde, ¿no? No a los 2 meses o al mes, sino después de 2 años, ¿por qué, no? Pero bueno, presentando todos los formularios, todas las pruebas, no hacen problema ANSES por eso. Nada más que sí van a averiguar muchísimo, ¿no? Y después me preguntaste... si no tenía la cantidad de años cosa. suficiente. Cierto, sí, perdón. Sí, si no tenían la cantidad de años, se puede hacer, sí, podría llegar a hacerla con aceptación de moratoria, o sea, hacer la pensión con moratoria. Ajá. De la persona fallecida. Está bien, con las que, normas de moratoria vigentes en el momento que sea, ¿no es cierto? Exacto. Primero hay que jubilar, por decir, ¿no es cierto?, de una manera, jubilar a la persona fallecida y después la pensión. ¿Sí? Los 2 pasos. Acuérdense que siempre, lo que me olvidé no sé si estuviste en las otras clases, en los otros talleres, siempre tienen que tener la clave de mi ANSES, ¿sí? Y la clave de AFIP. Al quit, claro, sí. Para y todo lo demás, ¿sí? Bueno. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante la charla y muy didáctica. Bueno, gracias. Bien, sigue Silvana. Y Silvana, te estoy solicitando que actives el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor de Domingo. Muchas gracias por... Hola, ¿qué tal? Gracias por la exposición. Bueno, básicamente se trata en este caso de un matrimonio, ¿sí? Cónyuges con domicilios diferentes. Por un tema de un viaje, bueno, lo que comentó usted.
justamente cuando se inició la pensión por fallecimiento, en esta UDAI particularmente, no me permitieron dejar documentación. Es decir, simplemente, digamos, hicieron firmar una nota, en este caso, como declaración jurada, manifestando de que los domicilios de los cónyuges eran, o sea, que continuaban conviviendo, o sea, había convivencia, a pesar de la, de lo no, de que eran domicilios diferentes, ¿sí? En el documento nacional de identidad. Entonces, no me permitieron dejar prueba en cuanto al momento del inicio, ¿sí? Como un contrato de alquiler y demás, y seguros. Entonces, bueno, simplemente firmó esa nota, esa como declaración firmada de puño y letra, nada más. Hasta el día de hoy, bueno, falta todavía tiempo para que digamos, se resuelva el tema, porque todavía no tenemos oposición de ANSES ni nada, ninguna declaración negativa, pero bueno, no sé si se puede hacer algo cuando, en este caso, si hay oposición por parte, o negativa de ANSES. Lo que más me sorprendió es eso, que no me permitían dejar documentación para anexar, simplemente una nota, como declaración jurada, nada más. No sé si le ha pasado, de acuerdo a su experiencia. Es raro, porque a lo mejor, bueno, el empleado a veces, viste, no tenía muchas ganas de tener que escanear todo, pero ellos tienen que recibir toda la documentación, porque tiene que ser, tienen que, más para probar, ¿no es cierto?, la convivencia y demás, toda la documentación es necesaria, toda. Las Sí, pruebas que haya, cuanto más pruebas y más expliques con un escrito, ¿no? sí, esta UDAI le doy una data, porque me están Hola. preguntando acá, esta UDAI es San Isidro. No sé, insisto, de acuerdo a su experiencia. Sí, estuve ahí. Sí, estuve en la de San Isidro y también me pasó que una cosa rara, porque me dijeron que yo no tenía acreditados mis datos como abogado para trabajar en ANSES, ¿no? Para hacer las presiones. Y eso se hace una sola vez, y me lo volvieron a hacer todo, hasta eh, me pidieron la matrícula federal, que no la piden en ningún lado. Y bueno, y no pude iniciar el trámite encima, ¿no? Pero bueno, porque era trabajador de la construcción, y me decían ellos que faltaba una documentación del IERIC, ¿no? Que en realidad estaba en la libreta, pero bueno, por ese motivo, y bueno, cambié de UDAI porque la verdad no, me pusieron muchas trabas en esa UDAI, la de San Isidro. Claro, yo inicié, pero bueno, estoy obviamente con tiempo para... ANSES todavía no resuelve, pero en el caso de resolver en forma negativa, bueno, ahí me plantearé esto de, bueno, apelar, ¿no? Desde ya. Y ahí hacer la Sí, presentación. sí, tenéis que apelar y presentar más documentación, sí, contrato de alquiler, todo explicando, hacer una nota explicativa, porque cuando cuando va a jurídicos, ahí lo va a tomar un colega nuestro, o puede ser que no sea colega y sea una empleada también, que sea ayudante, ¿no?, del colega. Sí, Y ahí va y si vos ponés punto por punto, ¿no es cierto?, explicando qué es lo que tenían en común, por qué el contrato de alquiler, y entonces lo van a entender mejor y va a ser más fácil. perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Le estoy dando la palabra a No, Mariela. Mariela. Hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la clase. Mi pregunta es la siguiente.
Si bien no tiene Sí. un plazo para reclamar lo que es la pensión, si la iniciamos ni bien fallece, ¿el retroactivo cómo es, doctor? El retroactivo va a partir del fallecimiento en adelante de la persona. ¿Sí? Sí. Este retroactivo es, si lo iniciamos rápidamente, no sé, al mes o a los 20 días, ¿el retroactivo puede ser que sea de un año de haberes o estoy No. errada en eso? No, no. No, Solamente no. se reconoce a partir de la muerte, ¿no? De ahí en adelante. Sí, No. Y si lo iniciás enseguida y si te pagan los 3 meses, nada más. nada más. Ah, Nada más, no, perfecto. no. Más no Perfecto, pagan, no. Y si, perfecto, doctor. por ejemplo, si fuera que la persona, no sé, que estuvo enferma, supongamos, mucho tiempo, no lo inició y dejó pasar, como recién decía yo, 2 o 3 años, dejó pasar hasta, qué sé yo, 4 años, recién lo va a iniciar, le van a pagar un retroactivo, pero de 2 años nada más. Máximo que paga 2 años, muy difícil que pague más tiempo. ¿Sí? Me parece que se le fue el audio. Ahí le estoy dando el audio a Lucía. Sí, Lucía, a ver. Hola, ¿cómo le va? No, no soy Lucía, es la cuenta de Lucía, pero soy su compañero, soy Jairo González. ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? Sí, mi pregunta está vinculada con la regularidad, porque me han entrado casos de personas que han tenido, digamos, en los últimos 5 años menos de los 12 meses de aporte que exige la ley. eh, y a veces me cuesta mucho, digamos, la interpretación. Cuando es monotributo, tengo entendido que si, por ejemplo, es el periodo de 4 del 2022, tiene que estar depositado el 4 del 22. ¿Es así? Para lo que hace la regularidad. Sí, exacto. Sí, sí, Y sí. en los casos de que, por ejemplo, en el historial de pago de SICAM menciona reimputaciones y esas cuestiones, eso quiere decir que no fue el pago hecho oportunamente, entonces no aplicaría, digamos, la regularidad. Exacto. Mm, Sí. Pasa mucho sí, con el SICAM. Sí, ese es otro tema complicado. Cuando no hay regularidad y cuando a veces favorece mucho el monotributo y el ser autónomo, haber sido autónomo alguna vez, mucha gente se pudo jubilar gracias a eso, porque, o sea, le haces la prescripción de varios años y bueno, de alguna manera llega con esta moratoria. Mm. Bien, y en los casos donde no llegue, por ejemplo, a los 12 meses o la regularidad no sea posible, ¿qué fallos se suelen invocar? Está el fallo Luna, que podrías ver, léelo, que seguramente ahí te puede ayudar. Perfecto, el fallo Luna ¿de dónde es? ¿De Capital Federal? Sí, 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 de acá, sí. Yo le estoy Y dando esa, el audio a Mariana. listo, gracias, doctor. Bueno, Hola Mariana, te escuchamos. ¿Qué Le tal? ¿Se pido por escucha? favor que seamos breves con las consultas, así todos llegamos a terminar con las consultas. Sí, Sí, te escuchamos bien. simplemente quería consultarle esto, doctor. En el caso de escasas pruebas, ¿no? De convivientes sin hijos, ¿qué tan válidas son las fotos? no, vos sabés que fotos casi no te las admiten en ANSES, las fotos. Se puede presentar, pero hay empleados que no te las admiten, ¿no? Te piden, quieren cosas que estén relacionadas con documentación más que nada, ¿sí? Como te decía yo, por ahí podés si se guardaron el ticket, por ejemplo, que eran apoderados uno de otro, en el caso que le llegue, no sé, aunque sea el celular
bajar las cuentas, los últimos 3 años te pide ANSES, ¿sí? 3 años, supongamos que la persona ahora falleció este año, te van a pedir 19, 20 y 21. Esos 3 años de documentación son los que valen, esos últimos 3. Pero fotografías pocas veces, no las toman. Tiene que ser documentación fehaciente, digamos, dicen ellos, ¿no? ¿Sí? Ahí le estoy dando el audio a Elsa. Elsa. ¿Qué tal, doctor? Olvidé preguntarle lo siguiente. Usted dijo que hay que guardar la documentación 2 años. Sí, la carpeta, sí. ¿Eso tiene que ver porque puede haber alguna revisión por parte de ANSES en un beneficio que ya fue otorgado? ¿Cuál sería el motivo? Sí, yo lo pregunté, porque esto es nuevo, esto empezó el año pasado, digamos, que empezaron con ese formulario. Hará años siquiera. Y bueno, y sí, dicen, uno se compromete a guardar la documentación. Y sí, yo pienso que por si encuentran alguna irregularidad en algún momento, pero otra cosa, no. Y lo último, O le cortan el beneficio de golpe. Por en el caso de las sucesiones, ¿no? Que generalmente el jubilado por ahí, no sé, dejó sin cobrar 2 haberes, y uno manda el oficio al ANSES a través de DEOS, y repite y reitera. ¿Usted conoce a alguien que el ANSES le haya respondido en la sucesión y que haya podido el heredero recuperar esos haberes? Sí, por ejemplo, de Banco Provincia o Banco Nación, sí, yo he recuperado los haberes, sí. Y o sea, los herederos, lo que quedó, digamos. Sí, porque en un caso ya he hecho por lo menos 3, el juzgado dijo apercibimiento, pero el ANSES no contesta. Pensé en ir personalmente, pero no sé dónde. No, porque el oficio va a ANSES y después va al banco, y el banco tiene que depositar el dinero a los herederos, sí. Y al banco Claro que no, ¿eh? Sí, no me contestan, porque yo sé fehacientemente que el dinero está. De hecho, extraoficialmente, una funcionaria del ANSES me dijo que había, no es una gran suma, pero son creo que 40.000 pesos, una cosa así, pero no hay forma. Entonces, Pero perdón, ¿está depositado en el banco el dinero? eso sería otra cosa, ¿no? Que tendría que averiguar por ahí. Claro. Si está depositado en el banco, entonces librás un oficio a través del expediente del juzgado, libra un oficio al banco para ver si hay un dinero, el saldo de la cuenta de la sucesión, y ahí se sabe si está el dinero, ¿sí? Claro, Eso es mejor. Claro, si eventualmente ANSES llegó Claro, porque en algún momento a mí alguien que está en tema banco me dijo que, hablando en general, que si la persona no cobra o algo, como que los bancos devuelven la plata al ANSES. No sé si están así, pero bueno. Está buena la idea que usted me da, ¿eh? No quiero ser más extensa en esto. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, Elsa. Le damos la palabra a Carolina. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la exposición muy clara. Le hago una consulta. En el caso de que una persona fallezca a mediados de abril, se depositó la jubilación del mes de marzo. Corresponde a los herederos cobrar el mes de marzo. El banco ¿puede reclamar que para el cierre de cuenta se devuelvan los haberes del mes de marzo?
a veces la plata vuelve a ANSES y después hay que reclamarla de nuevo. Pero si están fallecidos, deberían quedar ahí congelados en la cuenta, la plata. ¿Sí? La cuenta que tenía el jubilado queda congelada y mediante oficio va para los herederos en la sucesión. Y ¿Sí? le hago una consulta. En el caso de que la hayan cobrado los herederos, ¿corresponde que para cerrarla la cuenta en el banco, quizás no me expresé correctamente, el banco para cerrar esa cuenta necesite que se devuelvan los haberes que ya se cobraron del mes de marzo? Y la cuenta igual se cierra sola, porque al no haber más movimiento se va a cerrar en algún momento. Claro. Pero puede haber, que tiraron el dinero a lo mejor por adelantado que no correspondía, a veces el banco reclama. Ah, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Les puede llegar una carta a los herederos o a la persona que retiró, ¿no? Eso puede pasar, sí. Bueno, muchas gracias, Carolina. Vamos haciendo ya las últimas preguntas. Pido que sean concisos porque y media tengo que cortar lo único, así que le damos la palabra a Laura. Hola, doctor, una preguntita. En el caso de una persona que le dieron PUAN, que tenía 30 años de servicios, era abogado, fallece, y la viuda quiere hacer la pensión con moratoria, ¿procedería o no procedería? A ver, tenía PUAN primero, ¿no? Y después la quiere pasar. Le hicieron la PUAN, él fue a hacer la jubilación en su momento y no le hicieron la jubilación, hace 2 años atrás. Le hicieron la PUAN para no hacerle la moratoria. Entonces falleció y tenía PUAN, no le corresponde la pensión a la O no le viuda, daba. pero la viuda quiere iniciar la derivada. Tiene servicios pero no tiene aportes. Se pueden acreditar los servicios porque estuvo 30 años matriculados en el Colegio de Abogados de Capital Federal. Ah, matriculado en el colegio, pero no tiene, claro, pero no tiene aporte. Porque no tenía aportes, que le correspondía que hiciera la moratoria en su momento. Lo que pasa es que cuando fue al ANSES, en vez de hacerle la moratoria, le hicieron la PUAN. Le habrán hecho la PUAN porque es más fácil. La PUAN. Sí, se le hicieron porque era más fácil, pero el tema es que la viuda se quedó mirando, ahora, abollando. Claro, porque la PUAN no va para. ¿Podría proceder una pensión derivada? Y podría. ¿Con moratoria? Yo la intentaría, sí. Sí, la intentaría con moratoria. Si tiene. Sí. Y que ella esté cobrando la jubilación de Caja de la Abogacía de la provincia, ¿eso impediría? ¿Sería una contra? No, porque esa es este otra. es un caso de una amiga mía que se quedó boyando. O sea, se le murió un amigo mío y le habían hecho la PUAN. Y yo me entero después. Así que, por eso pregunto. Yo consideraba que podría llegar a proceder, pero la verdad es que quería aprovechar esta clase para sacarme la duda. Yo creo que tiene que intentarlo, porque hay que ver qué cantidad de aportes tenía. Monotributo seguro tendría, porque si actuaba sí, como pero abogado, era no aportante al régimen como hacemos la mayoría que estamos en provincia de Buenos Aires. Tienen la opción no aportante, entonces en realidad le dijeron, yo te puedo hacer la moratoria, pero tenés que pagar y te van a descontar. Le hicieron la PUAM. Él me lo llevó a contar antes de fallecer. Y yo le dije, yo en su momento le dije, pobre tu señora. Y entonces, después, bueno, falleció y la señora es amiga mía y digo, bueno, le digo, ¿por qué no la iniciás? Pero o sea, iniciala, pedí la moratoria. Es más, creo que no le entra la... Si tiene que pagar, son muy pocos años los que tiene que pagar. Y bueno, pero bueno. Tendría que pagar eso. Y ahí hacer el trámite, sí. Con la clave fiscal y con la clave de mi... O sea,
Luego que yo se la inicie, que proceda, que la pide igual y Sí, que haga la sí. moratoria, que haga el SICAM. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Doc. No, Bueno, muchas gracias, Laura. Ahora le damos la palabra a Gisela, que sería la última pregunta. Gisela, Bueno. ¿puedes activar el audio? Ahí. Buenas tardes, doctor. Les quiero consultar un caso de una conviviente, de una persona que cobraba la pensión honorífica de veteranos de guerra de Malvinas. Cuando iniciamos la pensión, entre la documentación, o sea, se hace el trámite, se inicia se presenta toda la documentación y ANSES la cita para presentar más documentación, sin dar una resolución, ¿no? Entre ellas era el certificado único de Malvinas, que debería tener la conviviente. Cuando tramita ante el Ministerio de Defensa, que deriva a la Armada, no le otorga porque dice que no hay un certificado de convivencia, que de hecho no lo tenían. ¿Cómo puedo proceder en ese caso para continuar Ahí el trámite de pensión sin contar con ese certificado único de veteranos de guerra? Sí, hay una parte que me perdí, pero bueno, a ver. En realidad, esta persona era conviviente de una persona que cobraba la pensión honorífica por ser veterano de guerra. ¿Sí? Malvinas, sí, eso sí, hasta ahí sí. Presentamos la documentación en ANSES para iniciar la pensión por fallecimiento de este veterano de guerra. ANSES la cita para presentar más documentación y le piden este certificado único de veterano. Cuando ella tramita por trámite a distancia que derivan a la Armada de donde pertenecía este hombre, no le otorgan porque no tienen un certificado de convivencia. ¿Cómo puedo avanzar con el trámite de la pensión sin contar con este certificado único? Claro, no hay certificado de convivencia. ¿Tenían el mismo domicilio? Tenían el mismo domicilio, o sea, esa es la prueba más contundente que tenemos, además de otros testigos que presentamos, pero bueno, me tiene frenada ANSES la tramitación de la pensión por no contar con este certificado único, que no le dieron, solicitó y no le otorgaron. ¿De conviviente? ¿O de Malvinas? Se entrecortó, no lo escuché. ¿De Malvinas me decís el certificado? No o sea, cuando mi cliente, quien está tramitando la pensión, solicita a través de trámite a distancia este certificado de Malvinas, de veterano de Malvinas, no le otorgan por no contar con un certificado de convivencia, que no lo tenían. Perfecto. Entonces vos tenés que ir a un centro de veteranos de Malvinas, ¿no? Sí. Que debe haber, no sé qué zona es. Acá, ella está en Capital ahora, acá en Cava. Bueno, tiene que solicitar donde hay un centro de veteranos de Malvinas, ahí ellos te ayudan y te van a dar el certificado seguramente. No, me mandaron, me dijeron, la única manera de pedir es por trámite a distancia, no hay otra manera. Cuando hacemos el trámite, no le otorgan, porque no tienen un certificado de convivencia. Y ANSES, para continuarla con la pensión, me pide ese trámite, ese certificado. El certificado. Sí, y bueno, pero el de convivencia puedes hacerlo post-mortem también, el de ¿Y convivencia. acá en Capital dónde lo podemos hacer? El de post-mortem y lo tenés que hacer, lo podés hacer en las juntas comunales que hay acá, depende de qué comuna es. Mire, en realidad este señor tenía el domicilio en Posadas Misiones, pero bueno, ella se mudó acá, actualmente tiene domicilio real en Cava. En Misiones. Y bueno, ¿y ella tenía domicilio en Misiones también? Claro, Misiones, sí. Bueno, va a tener que hacerlo allá. Tendría que hacer allá.
una información sumaria post-mortem, donde ellos convivían y todo con los testigos, y luego inician el trámite. Bueno, muchas gracias.